A ver, chicos, continuando con el video anterior, vamos a ver ahora las conjunciones. Las conjunciones son más sencillas de captar. Recuerda que las conjunciones son palabras que no poseen significado, simplemente son útiles para que unas otras palabras o para que unas frases. Por ejemplo, ¿no? María y Juan fueron al cine. Este y que está uniendo a María y a Juan es una conjunción. Pero también puede que tú unas algo más grande. Por ejemplo, María fue al cine y Juan fue al teatro. En este caso ya está ahí, está uniendo dos oraciones simples, ¿no? Y está formando una compuesta. Entonces son básicamente palabras que son usadas como nexos. Ahora, lo que sí debes saber es que hay conjunciones llamadas coordinantes y hay conjunciones llamadas subordinantes. Las coordinantes son las más conocidas por ti. Dentro de las coordinantes están las copulativas que tú conoces bien, que son la Y, la E, el ni y el que, ¿no? Por ejemplo, Gabriel e Inés son primos, ¿no? En fin, entonces esas son las llamadas copulativas. También están las llamadas disyuntivas, que eligen una opción entre dos opciones posibles y que son la O y la U. También están las adversativas que te dan una idea de oposición, ¿no? El pero es el más usado, también tenemos el más sin tilde, el sino que es junto, sin embargo, sino que, no obstante, que tú usas muy seguido. También están las hilativas que te indican una consecuencia, por ejemplo, el luego, el entonces, el con que, así que, por lo tanto, en consecuencia. También tenemos las distributivas que son el ora, el bien, el ya, y estas tres se utilizan de modo doble, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, ora vayas al cine, ora vayas al teatro, tienes que hacer tus tareas, ¿no? Entonces, se usa siempre de modo doble. Y tenemos también las explicativas, como el es decir, el o sea y el esto es, que es menos usado, ¿no? Tú más usas el es decir y el o sea. Ahora, ¿por qué se llaman coordinantes? Porque suelen unir frases que tienen el mismo nivel de importancia. En cambio, las subordinantes son conjunciones que unen frases u oraciones con diferente nivel de importancia, donde una es más importante que la otra. Y dentro de las subordinantes están las llamadas causales, por ejemplo, el por qué, el pues, el ya que, el puesto que, el cómo. Si tú, por ejemplo, dices, no fui al colegio porque me enfermé, ¿no? Ese porque es una conjunción subordinante, causal. También tenemos las condicionales, el sí tú conoces muy bien, cuando por ejemplo dices, si haces la tarea te voy a dar un premio, ¿no? Ese sí es un condicional. El cómo sí, el siempre que, el con tal que, en caso de que. Tenemos también las concesivas, como el aunque, que es el que más utilizas tú, el así, el a pesar de que, el por más que, el si bien. Tenemos las consecutivas, básicamente es el que, pero siempre se usa precedido por un tan, o por un tal, ¿no? O por un tanto. Por ejemplo, cuando dices, ¿no? A ver, ¿qué cosa podría ser aquí? Ella hizo bien su exposición, tal que todos los ejercicios fueron resueltos con eficacia. Algo así, es una consecuencia de que ella haya trabajado bien. Tenemos también las finales, que son el para qué, el a fin de qué, con el objeto de qué. Tú más usas el para qué. Tenemos las completivas, que también son el qué y el sí sin tilde. Y tenemos las comparativas, como el qué y el cómo. El cómo es el que tú más usas, ¿no? A ver, son varias, ¿ok? Son varias, pero me interesa más que sepas qué palabras son, ¿sí? ¿Qué palabras son? Y de estos dos grupos, los más importantes son estos de acá, los coordinantes, que son los que tú más utilizas. Ahora, los adverbios
recuerda que son palabras que te indican diversas cositas como tiempo, lugar, modo, cantidad. Y morfológicamente hablando, recuerda que el adverbio es una palabra invariable, porque tú no puedes crear más adverbios. Hay una cierta cantidad de adverbios que son fijos en el idioma castellano, ¿no? Y también porque no posee accidentes gramaticales, ¿no? Los adverbios no se pueden catalogar por femenino o por plural, ¿no? Solamente poseen una forma nada más. El adverbio funciona como modificador directo del verbo, por eso que se llama adverbio, ¿no? Pero también lo hace con los adjetivos y con otros adverbios. En otras palabras, tú nunca vas a ver un adverbio que modifique a un sustantivo. Esto lo voy a poner de un modo más claro en la clase de Zoom, ¿ok? El adverbio no puede acompañar a un sustantivo, solamente acompaña a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Y en el caso de que funcione como modificador directo del verbo en un predicado, ahí funciona como un circunstancial. Por ejemplo, cuando tú dices, ¿no? He escrito un poema hoy. La palabra hoy es un adverbio de tiempo y está funcionando como un circunstancial de tiempo, ¿no? Entonces, todo eso vamos a precisar acá también, ¿no? Pero básicamente por el Zoom, porque aquí el tiempo no me ayuda, ¿no? Lamentablemente el YouTube solamente acepta videos de una cantidad límite de tiempo. La clasificación te dice lo siguiente: hay adverbios de lugar que son el adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás, debajo, cerca, lejos, encima, enfrente, junto, aquí, acá, ahí, allí, allá, donde y donde quiera. Son los llamados adverbios de lugar, ¿no? Por ejemplo, eh, mi hermano está arriba, ¿no? Este arriba es un adverbio de lugar. Estoy cerca de tu casa. Cerca es un adverbio de lugar, ¿no? También tenemos los de tiempo. Hoy, ayer, mañana, temprano, tarde, antes, después, ahora, anoche, enseguida, que es junto, ya, aún con tilde, todavía, pronto, siempre, recién, recientemente, luego, cuando, mientras. Por ejemplo, ¿no? Todavía no hago la tarea. Ese todavía es un adverbio de tiempo. También tenemos de cantidad, por ejemplo, harto, demasiado, bastante, mucho, muy, tanto, tan, más con tilde, solo, medio, poco, algo, casi nada, menos, excepto, apenas. Por ejemplo, cuando dices he comido demasiado, ¿no? De modo son bien, mal, rápido, despacio, duro, ligero, claro, así como, y la mayoría de adverbios acabados en mente, como fácilmente, cruelmente, rápidamente, drásticamente, son adverbios de modo, ¿no? Por ejemplo, cuando dices me siento mal, ese mal es un adverbio de modo. Los de afirmación son pocos, básicamente el sí con tilde, ¿ok? Recuerda que el sí sin tilde es una conjunción, lo vimos hace un momento, no confundas con el sí con tilde, que es un adverbio. También cierto, claro, efectivamente. Cada vez que tú respondes sí a algo, estás usando un adverbio de afirmación. Y los de negación son el no, el nunca, jamás y tampoco, ¿no? Basta que tú digas no hice mi tarea y ese no es un adverbio de negación y también funcionaría como un circunstancial de negación, ¿no? Recuerda que hay circunstanciales de afirmación y hay circunstanciales de negación. Es un tema amplio. También tenemos los adverbios de duda, que son el quizá, el ojalá, el acaso, posiblemente, probablemente, tal vez. En algunos casos también usas el quizás acabado en S, dependiendo si la siguiente palabra empieza con consonante o con vocal. También tenemos los adverbios de orden, primeramente, posteriormente, ulteriormente, que es lo mismo que digas últimamente, sucesivamente, casi todos acaban en mente, ¿no? También tenemos los relativos, que son el cuándo, dónde, cómo, a dónde, mientras y apenas. Los interrogativos, que son los mismos,
que los relativos, pero con tilde, porque forman parte de preguntas, ¿no? ¿Cuándo me darás mi cuaderno? Ese cuándo es un adverbio interrogativo. Y también tenemos las locuciones adverbiales, que son adverbios conformados por más de una palabra. Por ejemplo, en vez de que digas hoy la veré, dices de vez en cuando la veré. Ese de vez en cuando es una locución adverbial. Lo harán poco a poco, ¿no? Poco a poco también es una locución adverbial, ¿no? Son frases que equivalen a que tú uses un solo adverbio, porque en vez de que tú digas lo harán poco a poco, también podrías tú hacer lo harán lentamente, y lentamente también es un adverbio. Todo esto vamos a exactizar en clases, chicos, ¿ok? Te estoy enviando un Kahoot con preguntas básicas, así que por favor lo resuelves y en Zoom exactizamos más detalles. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.